Como resultado de aprendizaje, al finalizar la unidad, esperábamos que usted como estudiante esté en la capacidad de resolver problemas utilizando conceptos y fundamentos de rectas en el plano cartesiano, vinculándolos con situaciones reales. Tener en cuenta que en esta unidad hemos trabajado con el plano cartesiano, hemos identificado puntos en los cuatro cuadrantes de un plano cartesiano, distancia entre dos puntos, segmentos, las coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada, y luego hemos llevado también a otros contextos como por ejemplo la identificación del centro geométrico o del baricentro de un triángulo, cómo se calcula las coordenadas del baricentro de un triángulo. Posteriormente hemos trabajado la recta, hemos estudiado la recta, en las formas punto pendiente para calcular su ecuación, también en la forma general y algunas aplicaciones comerciales utilizando el concepto de la recta. En el desarrollo de esta actividad autoevaluación, se han encontrado algunos aciertos, fortalezas por parte de ustedes y también algunas debilidades, ¿no? O desaciertos. En primer lugar, quiero destacar eh, sobre los aciertos que ustedes han logrado respecto a la pregunta uno, la cual ha tenido una mejor, eh, un mejor desempeño ustedes han tenido en esta pregunta y está referida a lo que es división de un segmento en una razón dada. Entonces quiere decir que los conceptos lo han asimilado muy bien, se han apropiado muy bien del concepto, sobre todo cómo calcular las coordenadas de un punto que divide un segmento en una cierta razón, ¿no? Entonces los resultados se muestran en la lámina y nos indican pues que de 23 participantes, 16 de ustedes han logrado tener éxito en las respuestas, es decir, algo del 69.57%, y 7 no han logrado tener éxito, es decir, no lograron responder acertadamente a esta pregunta, es decir, el 30.43% no tuvo éxito en esta respuesta, pero se destaca la gran mayoría de que realmente pudieron responder a las expectativas respecto a esta pregunta que hace referencia a la división de un segmento en una cierta razón dada. Similarmente, se han tenido respuestas acertadas en las preguntas 3 y 4 referidas al punto medio de un segmento y la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, en la pregunta 3, de 23 participantes, 15 lograron tener éxito en las respuestas y solamente 8 no lo hicieron. Y en la pregunta 4, 12 tuvieron éxito en esa pregunta y 11 no lo tuvieron. ¿Es decir que es alarmante? No, porque se ha superado el 50% de aciertos y los contenidos están basados en lo que ya hemos visto en clase y los que se han podido explicar, ¿no? Eh, Cada uno de estos se ha podido explicar dentro de las videoclases. Se han desarrollado ejercicios muy pegados a la teoría. Por lo tanto, se esperaba pues que más de la mitad de ustedes pudieran responder a estas preguntas y realmente que sí lo hicieron, ¿no? Por otra parte, eh, vamos a la parte de los desaciertos, ¿no? Eh, por ejemplo, esto ha ocurrido en las preguntas 2 y 5. En la pregunta 2 está basada en calcular el perímetro de un polígono utilizando la distancia entre dos puntos.
¿no? En esta pregunta, por ejemplo, se ha alcanzado más de la mitad que no pudo acertar en la respuesta y solamente 10 de 23 lograron tener cierto, tuvieron éxito en la respuesta. Y en cuanto a la pregunta 5, el caso es un poco más alarmante, puesto que de 23 estudiantes, 14 no lograron hacerlo. Solamente 9 lograron tener éxito. Entonces, esto nos llama a la reflexión para poder asumir compromisos por parte de ustedes, ¿no? En tener que desarrollar una mejor práctica o tener una práctica más continua en el desarrollo de los contenidos. Entonces aquí tendremos que preguntarnos qué estamos haciendo, si lo hicimos bien, cómo estudiamos, cómo es que pudimos llegar a esta autoevaluación. Entonces hay que hacerse esa pregunta y hay que tomarlo como una reflexión de tal manera que en la siguiente unidad podamos mejorar nuestro desempeño, ¿no? Y en la siguiente lámina les voy a dar algunas alternativas de solución. ¿Qué podemos hacer para poder mejorar estas situaciones que se pueden presentar más adelante? Y bueno, pues sí, esperando de que si llevamos con, con claridad todas las recomendaciones, yo sé que vamos a superar estas deficiencias. Entonces, ¿qué podemos proponer para poder mejorar? Tenemos allí básicamente los temas que hemos tratado en esta unidad: distancia entre dos puntos, división de un segmento en una razón dada, ecuación de la recta y aplicaciones comerciales de la recta. Ahí tenemos algunos enlaces que nos van a nos conducen a unos vídeos, ¿no? Con ejemplos claros, se desarrolla y se explica claramente la teoría. Hay ejercicios que complementan la parte teórica y que de alguna forma usted puede tomar posición de eso para que pueda mejorar su aprendizaje en este curso, en esta asignatura. Teniendo en cuenta que estamos ya a pocas semanas de culminar el curso, así que esto es una buena oportunidad para que usted tome en consideración estos elementos que les estamos dando de consulta, ¿no? Y de esa manera también usted puede asumir compromisos, ¿no? En tener que revisar y tener que practicar un poco más, de tal manera que se pueda mejorar el aprendizaje y el desempeño en esa asignatura. Entonces, a partir de esto que se ha presentado, quiero darle las gracias, ¿no? Y ya nos vemos en una próxima oportunidad en la retroalimentación de la siguiente autoevaluación. Muchas gracias.